9 de octubre en Antena 3 de Valencia. En principio hay que ir al nacimiento de nuestra comunidad, y esta no habría nacido sin un hombre, Jaime I. Una noche fría, del 1 al 2 de febrero de 1208, nació Jaime en la ciudad francesa de Montpellier, más allá de los Pirineos. La madre, personaje imprescindible en este hecho, era la condesa María de Montpellier, una mujer virtuosa, pero no muy agraciada físicamente. Era descendiente del emperador de Constantinopla, Manuel Comnenos. El padre de Jaime, que medía más de 2 metros, era Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de Cataluña. Las relaciones entre sus padres no eran muy cordiales. Su matrimonio tan solo duró 9 años. Pedro el Católico decidió casarse con María porque pensaba que era interesante conseguir el condado de Montpellier a cualquier precio. Y con el tiempo el rey echó de menos los encantos físicos de la princesa, y el matrimonio fue a menos. Jaime nació más por razones políticas que amorosas. Octubre, Día de la Comunidad Valenciana en Antena 3. A los 3 años, Jaime fue prometido en matrimonio con la princesa Amicia, hija de Simón de Montfort, un hombre de gran poder, ya que dirigió una de las cruzadas que fueron a Jerusalén. Esta también fue una promesa de matrimonio por conveniencia, pero nunca llegó a celebrarse. De todas formas, el pequeño Jaime fue trasladado a Carcassonne, bajo la tutela de Simón. Y esta decisión, lógicamente, fue tomada por su padre, Pedro el Católico, y no gustó nada a María de Montpellier, que no quería separarse de su hijo. María, antes de morir en 1213, consiguió que el Papa Inocencio III obligara a volver a Jaime a su casa. Me voy a casa. El 12 de septiembre de 1213 se enfrentaron Simón de Montfort y Pedro el Católico. Pedro falleció en esta lucha que le enfrentó a quien había sido tutor de su hijo. Tras quedar huérfano, Jaime se convirtió en rey de Aragón, conde de Barcelona y señor soberano de Montpellier. Pero todos estos títulos no le sirvieron demasiado, ya que al morir su padre mandaba sobre él su tutor Simón de Montfort. El pueblo veía al joven Jaime como su rey, pero Simón lo tenía en su poder y se negaba a entregarle el trono. Los nobles acudieron entonces al Papa Inocencio III, quien volvió a ordenar que pusieran en libertad al pequeño rey. Simón no tuvo más remedio que liberar a Jaime y los nobles lo proclamaron rey. ¡Viva, viva, viva! A partir de entonces, Jaime comenzó su carrera militar y política sin demasiado interés, ya que tan solo tenía 8 años. Especial 9 de octubre en Antena 3. Era necesario que Jaime fuera educado, por lo tanto fue llevado a Monceau, donde los caballeros de la Orden del Temple se encargaron de su instrucción tal y como había querido su madre. Lo primero que le enseñaron a Jaime fueron las artes militares. No le enseñaron ni latín, ni historia, ni las tablas de multiplicar. 1 por 1 es 1, 1 por 2, 2. Jaime se convirtió en un hombre religioso, moderado, misericordioso, leal en todo momento y fiel a su palabra.
partir de aquí nació el ideal de la conquista, y a ello dedicó gran parte de su vida. A los 9 años, Jaime I se encontraba ya inmerso de una realidad complicada como pudiera ser una corte. Jaime pretendía imponerse como rey y quería imponer paz en su territorio, pero los señores feudales se lo ponían difícil. Jaime I no solo era un rey precoz, también fue precoz en el amor. A los 13 años ya sus consejeros le recomendaron que contrajera matrimonio. Un rey puede morir en cualquier momento, y un rey sin descendientes es un reino perdido. Y Jaime I no se lo pensó 2 veces, aunque debería de haberlo hecho. Se casó con la infanta Leonor, hija de Alfonso VIII. Leonor tenía 18 años y llegó virgen al matrimonio, cosa que no es de extrañar a juzgar por sus encantos. Y una vez más, 2 personas se casaban por intereses políticos. De octubre, Día de la Comunidad Valenciana en Antena 3. Jaime buscaba en su matrimonio asegurar la descendencia. Leonor, por su parte, conseguía con su boda las tierras que pertenecían a nuestro rey. El matrimonio se celebró el 6 de febrero de 1221. Y 4 años después, el rey Jaime mantuvo ya su primer flirt con Elo Álvarez, que para más Inri era familiar de la reina. Dicen las malas lenguas que en esta aventura el rey descubrió lo que era el amor. ¡Oh, el amor! Por lo que se ve, le gustó y repitió bastante. El amor llenó a partir de entonces la vida del rey. Especial 9 de octubre en Antena 3 de Valencia. Las conquistas del rey Jaime I no se limitaban a las amorosas. Conquistó Aragón, Mallorca y Menorca. Y tras conquistar estos territorios, decidió por fin llegar a Valencia. En febrero de 1232, el rey estaba en Alcañiz y hablando con 2 buenos amigos, surgió la idea de conquistar Valencia. Blasco de Aragón la definió como la mejor tierra del mundo. Valencia es la terra de les flors, de la llum y del amor. A Jaime I le pareció buena idea no solo aumentar sus dominios, sino también su gloria, y ordenó inmediatamente preparar la expedición. ¡A Valencia! Y así, una conquista más estaba en marcha. Especial 9 de octubre en Antena 3. Jaime I y sus tropas llegaron hasta Burriana. Lo que ocurrió es que no la pudieron conquistar tal y como había pensado el rey. Mientras estaban sitiándola, tuvo que irse hasta Morella a liberar la plaza que hacía poco habían conquistado. Y en agosto de 1233 se rindió Burriana. Después vino Peñíscola, Chivert y Cervera. Tras estas localidades cayeron una lista innumerable de poblaciones. Los moros evacuaron completamente el maestrazgo y Jaime I donó esta comarca a la Orden del Temple.
Tras conquistar Burriana, Jaime I se casó con la princesa Violante de Hungría, a quien Jaime no había visto jamás. El nuevo matrimonio funcionó muy bien, y es que Violante no solo aportaba el título, sino también la hermosura. Durante 16 años estuvieron juntos, aunque esto no impidió que el rey conquistara más tierras y mujeres. De este matrimonio nacieron 9 hijos. Especial 9 de octubre en Antena 3 de Valencia. En el año 1237 se produjo la batalla de Santa María del Puig, que con la rendición de Almenara, Baidusó, Nules y Paterna permitió la entrada del rey en Valencia. Se inició la marcha hasta la ciudad y se estableció un campamento alrededor de unas casas del Grao. Allí residían los pocos guerreros que habían sobrevivido a la expedición, pero poco a poco fueron incrementando su número. Tras las murallas, los sarracenos valencianos contaban con 10.000 hombres. Los almogávaraves, es decir, los mercenarios de entonces, habían conquistado Ruzafa y allí precisamente era donde tenían su cuartel general. El asedio de Ruzafa duró 5 meses, pero al final lo consiguieron. Especial 9 de octubre en Antena 3. A mediados de septiembre de 1238, la situación era para los sarracenos desesperada. El rey Zaén inició conversaciones con Jaime I con vistas a establecer una solución dialogada y con visos de modernidad. Vamos, que se rendía. Jaime I no dijo nada a nobles y consejeros y llevó las negociaciones a puerta cerrada. Solo Violante, su fiel esposa, sabía lo que pasaba. Los caballeros y los nobles tuvieron que aceptar, como no, el pacto, porque se lo dieron ya firmado. La capitulación de Zaén, su corte y sus tropas fue señalada el 28 de septiembre de 1238 y el 9 de octubre entraron solemnemente las tropas de Jaime I. Zaén, buen político a pesar de todo, hizo la bandera de los conquistadores en la puerta de la torre de Barbazar. Cuando Jaime I la vio, dicen los cronistas que no pudo evitar las lágrimas y bajó a besar la tierra que tanto trabajo le había costado conquistar. Jaime I murió en Valencia en el año 1276, con 68 años de edad y enfermo por las muchas disputas que tenían sus hijos. Fue enterrado en la Catedral de Valencia y 2 años después, su hijo Pedro trasladó los restos mortales al monasterio de Poblet, con lo que se cumplió el último deseo del rey conquistador. Especial 9 de octubre en Antena 3 de Valencia.